Vamos a abrir nuestra Biblia en esta preciosa noche. ¿Cuántos quieren oír la palabra de Dios? Amén. Vamos a hablar del salmo más famoso de los 150 salmos. ¿Quién sabe cuál es? Ah, 23. Es el salmo más famoso de los 150 salmos. El salmo 23. Después dicen que es el 91, ¿verdad? Pero bueno, estaba estudiando ese salmo y digo yo, bueno, vamos a estudiar el salmo 23, que tiene mucho, una profundidad, ¿verdad? De poder ser bendecidos a través de ese salmo, que podemos sacar una conferencia de 2 horas de cada versículo. Comenzando solo en el versículo 1, podemos estancarnos ahí, ¿verdad? Y poder ser ministrados solo en el versículo 1. Pero vamos a darle un vuelo de pájaro a todo el panorama para que usted sea bendecido en esta preciosa noche a través de ese salmo poderoso que ya algunos se lo saben hasta de memoria, ¿verdad? Este salmo hasta los impíos se lo saben, hermano, ¿verdad? Así que es un salmo que tiene una profundidad de riqueza para sus hijos. Y vamos a leer el verso 1. Le puse a este sermón, ¿quién es tu pastor? ¿Verdad? ¿Quién es tu pastor? Porque de eso habla el salmo aquí, de que David tenía un pastor. Amén. Y dice ahí, Jehová es mi pastor. Diga conmigo, mi pastor. Mire que David no dice Jehová es pastor. O David no dice Jehová es un pastor, ¿verdad? David no dice Jehová es el pastor de todos. No. ¿Cómo dice David? Jehová es, dice, mi pastor. Amén. Jehová es mi pastor. ¿Quién es tu pastor, hermano? Jehová es mi pastor, dice. ¿Y qué más dice? Y nada me faltará. Vamos a orar para que Dios nos hable. Señor, gracias por tu palabra. Háblanos, Señor amado, en esta preciosa noche, a través de esta palabra, Señor, tan hermosa, Padre mío, donde podemos encontrar tanta revelación, tanto consuelo, tanta riqueza, tanta medicina, tanto material, Señor, para que nosotros podamos aprender, Señor amado, tu preciosa palabra en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Así es que este salmo resuena en todos los lugares. Usted lo ve en bodas, lo ve en quinceañeras, lo ve en velorio, lo ve en tumba, ¿verdad? Lo ve en póster, lo ve en camiseta, lo ve en cuadros, ¿verdad? En todas partes este salmo resuena. Es un salmo muy conocido, pero me llama la atención que David dice, Jehová es mi pastor. Fíjese que David, hermanos, él era pastor de ovejas, ¿verdad? Entonces David conocía bien la posición de un pastor de ovejas. Y David, él se ve como una oveja. Él no se ve como un guerrero. David no se ve como un gladiador o como un hombre, ¿verdad? Exitoso y victorioso. Él se ve como una oveja indefensa, ¿verdad? Una oveja indefensa. Por eso David dice, Jehová es mi pastor. Amén. Él se ve como esa ovejita, ¿verdad? Que necesita un pastor para ser pastoreada. Porque fíjese, hermano, que la oveja es un animal, ¿verdad? Que necesita ser pastoreado. Dicen que usted pudiera tirar un gato lejos, bien lejos, y va a regresar a la casa, ¿verdad? Usted puede tirar un perro lejos, pero lejos, lejos, y va a regresar a la casa. Un hombre dice que tenía un mapache y lo fue a tirar como a 10 kilómetros de lejos. Y el siguiente día ahí estaba otra vez en su casa, ¿verdad? Hay gente que ha ido a tirar animales en carro
lejos porque quieren deshacerse de ellos, hermano, y regresan a la casa. Pero la oveja necesita un pastor para regresar a casa. Si usted va a tirar una oveja no muy lejos, se pierde, ya no regresa a la casa, porque necesita un pastor. Entonces David se ve como esa ovejita indefensa que necesita ser guiada, que necesita ser pastoreada, que necesita, ¿verdad? Esas características para poder vivir una vida muy bonita. Entonces, en Isaías 53:6, dice Isaías que todos nosotros, dice, nos descarriamos, dice, como ovejas, ¿verdad? Nos descarriamos como ovejas. Imagínense, o sea que la abeja se puede descarriar, ¿verdad? Se puede descarriar y se puede perder. Pero dice que Jesús, dice David aquí, Él es mi pastor. Qué tremendo, ¿verdad? Que el hombre sabe cómo llegar a la luna ya y regresar, pero no sabe cómo ir a Dios. No sabe cómo encontrar a Dios. Hay gente que anda perdida buscándole propósito a la vida, hermano, y no saben que en Dios está la respuesta. Qué bueno que estos astronautas que acaban de ir allá, todos reconocieron, ¿verdad? Que el espacio es algo negro, 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 negro. Pero en medio de todo refleja, ¿verdad? El firmamento del Señor. Y mire que aquí el Señor, Él se presenta no como el Shaddai, no se le presenta a David como el Jehová Sabaoth, el Dios que pelea la batalla, no se le presenta como el Jehová de los ejércitos, no se le presenta como el Dios omnipotente, el Dios omnipresente, se le presenta como el pastor, ¿verdad? Como el pastor. Y qué hermoso es, hermanos, conocer, ¿verdad? Esa posición que Dios es mi pastor. Mire, si nosotros entendiéramos la profundidad de este versículo, fuéramos más felices, resolviéramos mejor los problemas que enfrentamos en la vida, tuviéramos más tranquilidad, tuviéramos más paz. Porque hermano, hay gente que verdaderamente necesitan conocer a Dios como su pastor. Anoche veníamos de la montaña y una hermana nos llamó, ¿verdad? Que fuéramos a su casa a orar por la hija. Estuvimos ahí. Y le dije yo, mira qué casualidad que mañana voy a hablar que Dios es mi pastor. Haz a Dios, le digo yo, el pastor de tu vida. Y entrégale todas tus cargas. Porque nosotros no estamos diseñados para cargar carga. Entrégale al Señor tus preocupaciones. Tú lo que tienes es preocupaciones, ¿verdad? Que tú las quieres cargar. Tú las quieres cargar. Entonces David no se miraba como aquel hombre guerrero o como aquel hombre fuerte, ¿verdad? Que con una espada podía matar un gigante. No, David se miró como una oveja indefensa, porque David siempre le dio la gloria a Dios. David siempre entendió, hermanos, que él necesitaba ser pastoreado por Dios. Y por eso este hombre escribe este salmo tan lindo que cuando leemos los evangelios en el capítulo 15 de Lucas, versículo del 4 al 7, vemos a Jesús llamándose como ese buen pastor. Lucas capítulo 15, versículo del 4 al 7. Mire las características que Jesús habla de él. Y le dice Jesús a aquellos gentíos, ¿verdad? Dice, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso.
Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Entonces, mire qué bonito cómo Jesús aquí habla de esa posición como pastor, que dice que cuando el pastor encuentra aquella oveja, ¿verdad? Cuando encuentra un pecador que se arrepiente, primeramente dice que hay gozo en el cielo, ¿verdad? Hay gozo en el cielo porque es una alma que el diablo ya no va a poder destruir. Dice que hay gozo en el cielo, pero también dice Jesús se vuelve su pastor, porque ahora esa oveja va a ser pastoreada por el Señor. Entonces, cuando Jesús se vuelve mi pastor, entonces, hermanos, aprendemos a depender de Dios. Amén. Mire, a veces uno, cuando tiene a Dios como pastor, uno ve milagros extraordinarios y usted le puede pedir un milagro a Dios en la mañana cuando se levantó y en la tarde usted ya tiene el milagro. ¿A cuánto les ha pasado eso? ¿Verdad que usted dice, yo no voy a pedir dinero prestado? Usted dice, no, yo no voy a hablar de estas malas noticias. No, usted dice, no, yo sé que Dios es mi pastor. Y usted comienza a conversar con Dios de una manera tan natural que usted está tranquilo, tal vez está en su carro o tal vez está en la sala de su casa o en la mesa del comedor tomándose un café, pero usted está hablando con Dios y usted le dice al Señor, Señor, tú sabes que yo necesito un milagro. Señor, tú sabes que yo dependo de ti. Señor, tú sabes que yo no doy lástima, yo doy envidia. Y yo necesito un milagro del cielo. Y tal vez usted se va a trabajar. Y tal vez usted en el resto del día ya anda, ¿verdad? Con aquello. Que el milagro va a llegar y que el milagro va a llegar. Y antes de que comience la noche, el milagro llegó. ¿No le ha pasado eso a usted? Entonces David entendió, hermano, que cuando uno tiene a Dios como mi pastor, entonces usted ahora tiene dependencia de Dios. ¿Verdad que en cualquier área de su vida donde usted necesite un milagro, usted sabe que tiene un pastor? Tiene un pastor. Y dice ahí, Jehová es mi pastor. Y dice, y nada me faltará. Quiere decir que Dios le va a dar lo necesario que usted necesita. Cuando dice, y nada me faltará, es que nada va a faltar. Me gustó lo que dijo David cuando habla de Abraham en el libro de los Hebreos. Que cuando Dios habla, perdón, de Abraham en Hebreos capítulo 6, versículo del 13 en adelante, Dios está hablando de que va a bendecir a Abraham. Y Dios dice, yo dejo de ser Dios si no bendigo a Abraham, dice, mi amigo. Porque Dios le había prometido a Abraham, hermanos, que nada le iba a faltar. Tal vez nunca vamos a ser millonarios, pero nada le va a hacer falta, ¿verdad? Nada nos va a hacer falta, Dios va a proveer. Pero uno aprende a depender de Dios. Y usted vive más gozoso, y usted vive más contento, y usted vive más feliz. Y usted dice, wow, ¿verdad? Como dijo David, ¿qué pagaré a Jehová? Dijo, por todos los beneficios que Él ha hecho conmigo. ¿Cuántas veces Dios nos ha librado, hermanos, de malas noticias? Nos ha librado de tanta cosa que si las pudiéramos enumerar en esta preciosa noche, no nos vamos de aquí, hacemos vigilia contando las maravillas que Dios ha hecho. Entonces David, cuando él entendió que él tenía un pastor, él aprendió a depender de Dios. Diga conmigo, a depender de Dios. Yo les digo a las hermanas, no dependa de su marido. El hombre tiene la responsabilidad de llevar el alimento a la casa, pero aprenda a depender de Dios.
Amén. Porque Dios siempre va a tener provisión. A veces el hombre está limitado, pero cuando aprendemos a depender de Dios, hermano, vamos a ver cosas maravillosas. Mire, en el verso 2 comienza David ya a ver, ¿verdad? La dependencia que él tiene de Dios. Y dice en el verso 2 del Salmo 23, gloria a Dios, dice, en lugares de delicados pastos, ¿me hará qué? Descansar. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando usted, hermano, tiene 20 razones para quejarse, tiene 20 razones para estar desanimado, tiene 20 razones para estar en ansiedad. Ayer fuimos con mi esposa a un lugar, ¿verdad? Y saludé al señor que nos atendió y le digo, ¿qué tal, jefe? ¿Cómo le va? Y me dijo, no, muy bien. ¿Qué pasó? Le digo, no, me dice, sí, tuve un pequeño stroke, me dice, me dio. Fui al doctor y no, dice, me quedó dormida. Digo, ¿qué es lo que le está preocupando? ¿Verdad? ¿Qué es lo que le está preocupando? ¿Qué carga está cargando usted que no puede llevar? Porque eso le digo, es pura preocupación. Yo no soy psicólogo, le digo, pero soy hijo de Dios, conozco la Biblia. Y sí, exacto, eso era, ¿verdad? Eso era. El hombre traía una carga tremenda. Pero David entendió, hermanos, dice, en delicados pastos. ¿Me hará qué dice? Descansar. Quiere decir que las cosas no andan bien, hermano. Quiere decir que la cosa está caliente. Quiere decir, ¿verdad? Que verdaderamente hay crisis en el hogar. Hay crisis en la familia. Hay crisis en la salud. Hay crisis en las finanzas. Hay crisis en el matrimonio. Pero usted descansa en paz. Usted tiene paz. En paz me acostaré, dijo David, y así mismo dormiré. Porque solo tú, oh Jehová, me haces dormir, dice, confiado. ¿Alguien toma pastillas para dormir aquí? No, ¿verdad? Porque si usted toma pastillas para dormir, Jehová no es su pastor. Amén. Jehová no es su pastor. Entonces dice, en delicados pastos me hará, dice, descansar. Qué tremendo. Usted ha visto una persona, hermanos, que verdaderamente, ¿verdad? Está lleno de problemas y verlo feliz. No creo, no hay mucho. A menos de que sea hijo de Dios, ¿verdad? Pero la gente, peor si son melancólicos, porque el melancólico es bien creativo, ¿verdad? Pero cuando le sale algo mal, lo primero que hace es buscar el llavín de la puerta de la casa y ponerle un lazo y ahorcarlo, porque le salió todo mal, ¿verdad? Hay gente que cuando todo le va mal, hermanos, se descontrola. Hay hombres que son bien mansitos, pero bravos se les sale el indio. Hay mujeres que son mansitas, parecen angelitas, pero bravas se les sale la india también. Pero uno tiene que aprender, hermanos, a descansar en el Señor, ¿verdad? Mire, cuando yo tengo problemas, yo mejor no hablo. Mi esposa me dice, ¿qué te pasa? No me preguntes, le digo yo, porque no quiero hablar cosas negativas. Déjame, le digo, que estoy en una lucha, estoy en una batalla, estoy en una prueba. Ora por mí mejor, pero no me preguntes, ¿verdad? Porque, hermano, uno tiene que aprender a descansar en el Señor. Por eso es bueno buscar un lugar aparte para ir a relajarse. Vaya a comprarse un raspado, échese un baño de agua helada, pero apártese cuando tenga lucha, ¿verdad? Y aprenda a descansar en el Señor. Y David era uno de esos. Usted conoce el Salmo 23, conoce toda la exégesis que le podemos hacer a este versículo, ¿verdad? Que David andaba siendo perseguido, no estaba en la Casa Blanca, tenía 13 años de andar siendo perseguido.
Saúl lo seguía con 3,000 soldados, que era uno de los peores enemigos que él tenía. Y lo buscaba de día y de noche. Pero David aprendió a descansar en Dios. Yo siempre he dicho, el mejor lugar para descansar no es una cama de agua, es la presencia de Dios. Entonces aquí dicen, lugares delicados, pastos me hará descansar. Quiere decir, hermanos, que la vida se pondrá difícil cada día o cada vez. La vida se pondrá difícil. Pero tendremos que luchar con esas cosas difíciles. Por eso el Salmo capítulo 30, versículo 5 dice, por la noche vendrá el lloro, pero por la mañana, dice, vendrá la alegría. Quiere decir que a veces vamos a llorar, pero es un llorar rápido, como una nube que pasa nada más, como la tormenta que cayó en tierra, que solo vivió con granizos y todo, y usted pensó que se iba a hundir California, pero solo fueron como 40 minutos que llovió, ¿verdad? Y así son las crisis, hermano. Se van rápido. Solo vienen, ¿verdad? Para que nosotros le podamos dar la gloria a Dios. A nosotros una vez se nos cruzó un carro así, mire, en el freeway. Desde el carpool se nos cruzó así. Veníamos a evangelizar, íbamos a Tajanga. Y solo pasó el carro y se fue al abismo. Ese carro nos agarra en lleno, nos mata. Pero quedó el pelón ahí en el bumper de adelante. Y le dije a mi esposa, mira, este pelón quedó, le dije yo, para que le demos la gloria a Dios. Lo dejó como una cicatriz allí, para que nosotros aprendamos que fue Dios el que nos salvó. No es que tenemos vida de gato, no es que tenemos suerte, es que tenemos a Dios como nuestro pastor. Hermano, ¿cuántas veces Dios nos ha librado de un accidente? Y usted de repente, ¿verdad? Frenó. De repente adelante de usted chocaron 3, 4, 5 carros. O a la par suya o atrás. Y usted dice, Señor, gracias porque tú eres mi pastor. Entonces, eso se logra, hermano, solo cuando usted aprende a descansar en Dios, ¿verdad? Entonces, no pases la vida en qué va a pasar, no. Aprendamos a ver los días, ¿verdad? Como que alguien pastorea tu vida, pastorea tus hijos, pastorea. Con mi hijo Isaí estábamos hablando hoy, papi me dice, mira que una muchacha la mataron en esta high school, aquí, cerquita. Y ahí nosotros, me dice, íbamos. Y sigue siendo esa high school así con una mala fama, me dice. Pero imagínate, Dios nos guardó a nosotros mientras estuvimos ahí. En medio de pandilleros, en medio de muchachos, de muchachas y de todos que no soñaban, Dios nos cuidó, Dios nos libró. Y ahora dice, somos un milagro de Dios al vernos. Y eso es, hermano, ¿verdad? Aquí se cumple lo que dice el Salmo 91. Caerán 1,000 y 10,000, dice, a tu lado, pero a ti, dice, no te tocará el mal. Porque cuando usted aprende a descansar en el Señor, hermano, Dios pone ángeles, dice ahí el Salmo 91, para que te guardes, dice, en todos tus caminos. Entonces, cuando usted sabe que Dios es su pastor, usted no se puede rendir. Usted se rehúsa a tener una mentalidad de derrota, de fracaso, de miseria. Usted se rehúsa a dejar de soñar. Usted dice, bueno, no lo logré otra vez, pero lo voy a lograr con esta otra y lo voy a volver a intentar y lo voy a volver a intentar hasta que lo logre. Porque usted sabe, ¿verdad? Que el caballo, dice la Biblia, se alista para el día de la batalla. Pero ¿quién es el que da la victoria? El Señor. Entonces, hermanos, tenemos que aprender a ser soldados obedientes, ovejas obedientes. Y vamos a poder salir al otro lado. Entonces, la verdad es que solo hay ciertas personas que puedan decir, Jehová es mi pastor. Lo podemos decir de memoria, ¿verdad? Pero decirlo, hermano, de convicción que verdaderamente Dios es tu pastor en medio de una tentación, en medio de una trampa del diablo, en medio de una crisis que venga a tu vida, en medio de una mala noticia. Hermano, usted sabe que Dios es su pastor. Usted va a poder salir adelante. Usted va a poder triunfar. Usted va a aprender a depender del Señor. Cuando usted lee todo el panorama de lo que es un pastor, usted se va a dar cuenta cómo Jesús en la Biblia se presenta, no solo en el Salmo 23, David lo reconoce como su pastor,
sino que a través de toda la Biblia miramos a Jesús, ¿verdad? Que Él es el buen pastor. Miren, en Juan 10:27, hay gente que me dice a mí, yo no necesito ir a una iglesia para ser cristiano. Le digo yo, pues le tengo malas noticias, sí necesita ir. Si usted no va a una iglesia, usted no puede decir que es cristiano. Porque la Biblia dice que la cabeza es el cuerpo de Cristo. Y una cabeza no puede estar despegada del cuerpo, ni el cuerpo puede estar despegado de la cabeza. Entonces Jesús aquí en Juan 10:27 se presenta y dice, mis ovejas oyen, dice, mi voz. Amén. Mire que el Señor nos ve como ovejas a nosotros. Porque somos indefensos, hermano. Somos cobardes. Pero el Señor es el que pelea nuestra batalla. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, dice. ¿Qué pasa? Y me siguen. Las ovejas del Señor siguen al Señor. Entonces Él dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie la arrebatará de mi mano. ¿De qué habla eso? De una relación, ¿verdad? De pastor a oveja, de oveja a pastor. Hay una relación recíproca que se conoce, no es algo desconocido aquí. Conoce verdaderamente la oveja a su pastor y el pastor dice, conoce la oveja. Es tremendo, ¿verdad? Como pastor, él sabe que la oveja tiene hambre. Como pastor, él sabe que la oveja tiene sed, ¿verdad? Por eso en Juan 10:11, ahí mismo, unos versículos atrás, mire cómo se llama el maestro también. Cómo él se presenta aquí, dice, yo soy, ¿quién? El buen pastor. ¿Y qué hace el buen pastor? El buen pastor, dice, su vida da por las ovejas. Amén. ¿Quién nos da eso, hermano? Un grado de confianza en Dios, un grado de dependencia en Dios. Usted sabe que en una crisis, ¿verdad? Su pastor nunca lo va a dejar. Hoy me senté con los nietos a ver la película de David, la que salió en diciembre, ¿verdad? En caricatura. Y qué bonita la hicieron. Cómo ese David, hermano, mataba osos, mataba leones, ¿verdad? Y no dejaba que le robaran una oveja. ¿Se imagina el Señor? Yo soy el buen pastor, dice, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces, yo creo que la oveja conoce la voz del pastor y el pastor conoce la voz de la oveja. La oveja que conoce al pastor no se deja llevar por cualquier ruido, ¿verdad? O por cualquier otra voz. Ella sabe quién es su pastor. Mire qué bonito, ¿verdad? Por eso Jesús dijo, los dejo en el mundo, pero no son del mundo. Entonces David entendió que en el rebaño, ¿verdad? Donde él pertenecía, había un pastor. Entonces, aquí en el verso 1 dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Cómo se presenta aquí? ¿Cómo David ve aquí al Señor Jesús? Lo ve como un Dios que provee. ¿Cuántos conocemos a Dios como proveedor, hermano? Él es el que nos provee. Con trabajo o sin trabajo, Él nos provee, ¿verdad? Lo ve como un proveedor. Qué bonito. Lo ve como un pastor que alimenta, que trae alimento, como un padre, ¿verdad? Trae alimento a la casa para los hijos, para los que viven en la casa. Él está encargado de traer alimento. Así ve a David al Señor ahí, como un pastor que alimenta, ¿verdad? Entonces necesitamos ser pastoreados por Dios, hermano. En el verso 2 dice, en delicados pastos me hará descansar. ¿Qué habla de eso? Habla de un refrigerio, que Dios cuida nuestras necesidades físicas, emocionales, espirituales, todo tipo de necesidad. David lo ve, ¿verdad? Como ese que nos cuida
de todas nuestras necesidades. Por eso el buen pastor dice que se compromete a suplir todas las necesidades. No solo es físico, hermano, lo que necesitamos, ¿verdad? Hay gente que tiene dinero, tiene casa, tiene carro, pero no tiene paz, pero no tiene gozo, pero no tiene tranquilidad. Qué bonito, ¿verdad? Es poder llegar a la casa, tomarse una tacita de café con un pan ahí y usted tener paz, sentarse en el sofá, ¿verdad? No para ver la televisión, sino para pegarse una estirada ahí. Usted dice, gracias, Señor. Y usted se estiró 5 minutos en el sofá y se fue a dormir tranquilo. Entonces, en delicados pastos me hará descansar, dice. No solo es físico, ¿verdad? Sino que es que haya paz en nuestra vida. Entonces, las ovejas descansan solamente cuando confían en Dios, cuando confían en su pastor, ¿verdad? Las ovejas pueden descansar cuando las ovejas obedecen a su pastor, cuando le rinden el control de sus vidas, ellas pueden descansar. La pregunta que nosotros tenemos que hacernos en esta noche, hermanos, es, ¿verdaderamente confías lo suficientemente para descansar en Dios? ¿Usted confía lo suficientemente para descansar en Dios en medio de este mundo que hay tanta mala noticia? Son pocos, déjeme decirle, los cristianos que disfrutamos de este gran beneficio y aprender a confiar en Dios. Hay gente que no se monta en un avión porque dicen, ¿y si se cae? Yo tuve un hermano que ni zapatos de una marca podía usar uno porque eran del diablo. Si no tiene otro, brother, le digo, hay que andar chuña entonces. Oh, me dice que son del diablo, ¿verdad? No, pues entonces no vaya a la carnicería, le digo, a comprar carne porque tal vez un borracho le va a vender la carne entonces, ¿verdad? Todo lo satanizaba. No, hermano, nosotros tenemos que aprender a confiar en el Señor. Por eso Dios nos ha dado el poder de la oración para bendecir todo lo que nuestra mano toque y todo lo que nuestros pies pisan. Por eso el libro de Tito, capítulo 1, versículo 15 dice, para los puros, dice, todas las cosas son puras, pero para los corrompidos, dice, nada les es puro, ¿verdad? Hablando de verdaderamente confiar en nuestro Dios. Agua, dice, confortará mi alma, dice ahí el verso 2 del Salmo 23. Mire qué bonito, aparte de que Él dice que lo va a cuidar en lugares de delicados pastos, dice que junto a aguas de reposo me pastoreará, dice, aguas de reposo. ¿Qué significa aguas de reposo? Que usted tiene que aprender a deleitarse en Dios, hermano. Yo antes decía, ¿por qué los hermanos no vienen a la iglesia entre semanas? Bueno, entiendo que uno trabaja, otros están cansados, ¿verdad? Pero un día entendí y dije, bueno, los que vengan serán bendecidos. Si vienen dos, les voy a predicar. Si viene uno, le voy a predicar. Me va a pasar como aquel pastor que solo llegó uno una vez. Le dijo el pastor, oiga hermano, le dijo, ¿y qué hacemos entonces? ¿Le predico o nos vamos? Y el hermano le dijo, pues mire pastor, yo tengo muchas vaquitas en el potrero, pero cuando las llamo para que vengan a tomar agua, a veces solo viene una. Y a esa le doy agua y le doy comida. Ah, pues dijo el pastor, pues entrémosle al culto. Y era un servicio poderoso, largo. El pastor se aventó 1 hora, como el pastor Daúl Ayala, para predicar. Y al final le pregunta el pastor, ¿y cómo le fue, hermano? Le dice, ¿le gustó? Pues mire, pastor, le dice, yo cuando viene solo una vaquita, le dice a comer, le dice, no le doy toda la comida, guardo para los demás. Le lo empachó el pastor. Dice, aguas de reposo. Habla de deleitarnos en el Señor. Hermano, en el mundo hay dichos que hasta los dichos, ¿verdad? Al mal tiempo dice, buena cara. Yo tengo una lucha cuando me quiero quejar, digo yo, no me voy a quejar, ¿verdad? Esa es mi lucha siempre como pastor.
que no me voy a quejar cuando las cosas no salen bien en mi vida. Entonces, el ser humano puede lograr tener todo, 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 todo. Pero si su alma está seca, hermanos, vive en un desierto. Como usted lo puede ver hoy en día. Hay gente que tiene todo. Me decía este señor ayer, "¿Y qué le preocupa? Mire, me dice, tengo todo, tengo casa pagada, me dice, ¿verdad? Mis hijos ya crecieron. Le digo, pero usted necesita algo. ¿Qué me dice? Usted necesita al Señor, le digo. Usted necesita al Señor. Yo creo que sí, pues empieza a congregarse, le digo, porque ya el tren lo está dejando. Ya lo veo que ya tiene su par de años, así es que empiece a congregarse en una iglesia. Entonces, dice que junto a aguas de reposo, dice, nos pastoreará. Aprendamos, hermano, ¿verdad? El cristiano, en medio de la lucha, en medio de la prueba, puede aprender a disfrutar a Dios. El verso 3 del Salmo 23 sigue David diciendo, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor, dice, de su nombre. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, dice, por amor de su nombre. ¿De qué nos habla aquí? Nos habla de dirección, nos habla de guianza, nos habla de restauración. Dice, me guiará, dice, por sendas de justicia. David sabía, hermanos, que necesitaba ser guiado por Dios. Yo no sé si usted sabe que usted y yo necesitamos ser guiados por Dios. Porque, hermanos, cada día, ¿verdad? Hay muchas decisiones que tomar. Y hay gente que no es guiada por Dios. Hay gente que cada día se levanta con una mentalidad, pero para hacer maldades, para hacer cosas malas, porque viven con una mente corrompida. Pero David sabía que él necesitaba ser guiado por Dios. Por eso dice ahí el verso 3, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor, dice, confortará mi alma. Su alma, hermano, sus pensamientos, sus emociones, sus sentimientos. David dice, Él me va a confortar, Él me va a fortalecer, ¿verdad? O sea que David no confiaba en sí mismo. Usted ha escuchado gente que dice, yo sé lo que hago. Cuando una gente dice así, no sabe lo que hace, más rápido se va a equivocar. No, hermano. David sabía verdaderamente, ¿verdad?, que él necesitaba ser guiado por Dios. Por eso dijo él, si el Señor no me guía, me pierdo. Por eso la gran crisis del cristianismo hoy en día, hermanos, que miramos en este mundo moderno, es que queremos la justicia de Dios sin andar por sendas de justicia. Esa es la gran crisis que tenemos. Queremos ser tratados como hijos, pero no queremos vivir como hijos de Dios, ¿verdad? Queremos victoria por Dios, pero vivimos en desobediencia. Y eso así no funciona. Queremos propósito sin dirección. Por eso el Salmo es claro y dice, el Señor es mi pastor y nosotros somos ovejas. Salomón en Proverbios 14:12 dijo una verdad, ¿verdad?, que más clara no puede estar. En Proverbios 14:12, vamos a leerlo, dice Salomón, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin, dice, es que camino de muerte. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino, dice, de muerte. Entonces, este tipo de gente, el alma está perdida, está sin dirección, no sabe para dónde va. En la mente de él o de ella es correcto. Para mucha gente es correcto divorciarse.
Para mucha gente es correcto, hermanos, ¿verdad? Hacer cosas que lo van a llevar a caminos de muerte, porque hay caminos que son de muerte. Sin embargo, Dios nos guía por caminos derechos para darle toda la gloria y para darle toda la honra a Jehová nuestro Dios. Por eso el hombre es bendito, hermanos, cuando busca de Dios. Su mujer, dice, será como una vid. Sus hijos serán como plantas de olivo. Y así será bendecido el hombre, dice la Biblia, que teme a Jehová, ¿verdad? Aquel que es guiado por el Señor. Entonces el buen pastor sabe exactamente dónde deben comer las ovejas. Qué bonito, ¿verdad? Él sabe qué tipo de comida darle a la oveja. Porque la oveja puede comer comida chatarra también y sin darse cuenta, ¿verdad? La oveja también de vez en cuando puede quitar la mirada del pastor, hermanos, y se descarría. Por eso, según dicen los que pastorean ovejas todavía allá en el oriente, ¿verdad? Que dicen que hay ovejas que son rebeldes. Pero dicen que cuando una oveja no le gusta andar en el redil, en el rebaño, se quiere salir del redil, porque es una oveja rebelde. Entonces viene el pastor y le quiebra una pata y ahí se la amarra. Y ahí anda la ovejita en el redil. Ya no se va porque anda quebrada la pata, ¿verdad? Entonces se descarrían, se salen de la voluntad de Dios. Pero dice que el pastor va tras ella hasta buscarla. Como dice Isaías 53:6 ahí, ¿verdad? Todos nos descarriamos, dice, como ovejas, ¿verdad? Entonces cuando David dice ahí, confortará mi alma, quiere decir que nos va a traer de regreso a comunión con Él, a compañerismo con Él, ¿verdad? A guianza con Él, a dirección con Él, que nos va a llevar por un camino correcto, que nos va a restaurar, ¿verdad? Que nos va a enseñar a madurar, nos va a enseñar a obedecer, porque obedecer a Dios, hermanos, siempre será el mejor camino. Por eso siempre nosotros tenemos que preguntarnos, ¿verdad? ¿Esto le agrada a Dios o no le agrada a Dios? Obedecer a Dios siempre será el mejor camino. Dice que Él nos va a guiar por sendas de justicia, por amor, dice, de su nombre. Por eso es que un cristiano puede amar a alguien que le ha hecho daño, ¿verdad? Un cristiano, hermanos, puede hacer cosas que una persona normal nunca va a hacer. ¿Por qué? Porque Dios nos guía. Dice la Biblia que Él nos pone el querer en nosotros y el hacer, dice, por su buena voluntad. Entonces, dice cuando habla ahí de confortará mi alma, se refiere que a nosotros portamos el nombre de cristiano. Portamos el nombre de santo, ¿verdad? Nos guiará por sendas de justicia. Que cuando vivimos una vida en obediencia a Dios, en dependencia de Dios, ¿qué va a pasar? El nombre de Dios va a ser glorificado. O sea que a Dios le conviene bendecirnos porque el nombre de Dios es glorificado, ¿verdad? Cuando un cristiano camina en obediencia, camina en santidad, el nombre de Dios es glorificado. Por eso Dios le dijo a Satanás, ¿conoces a Job? Oh, sí, le dijo, lo conozco. El diablo venía a hacer un viaje misionero en la tierra. ¿Y qué te parece? Le dijo Dios. Es un hombre recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y era un hombre rico. Era el más rico, dice la Biblia, de aquella región. ¿Por qué? Porque el nombre Job glorificaba el nombre de Dios. El día que nosotros digamos, hermanos, esto yo lo tengo porque yo me maté trabajando y a mí nadie me lo dio, estamos mal. Qué bonito es darle la gloria a Dios. Mire, esto es un regalo de Dios, hermano. Yo no podía conseguir esto en lo natural, yo nunca lo hubiera logrado, pero Dios me bendijo, ¿verdad? Dios me dio la fuerza, Dios me dio las ideas creativas para que este milagro ahora nosotros lo tengamos. Tus hijos son un milagro de Dios. Como decía un pastor amigo mío, nuestros hijos son héroes, hermanos, dijo. A ellos los deberíamos de premiar, dijo, ellos son mártires, dijo, porque en las escuelas, en los colegios, ellos luchan, dijo, con todos esos
esas modas, con toda esa cultura, ¿verdad? Tremendo. Uno de mis hijos una vez me llevó con un arepa aquí, era de mentira. Ponételo de verdad, le digo, a ver qué te pasa. Poné- No me has visto enojado, ¿verdad? Le digo, ponételo, le digo, a ver qué pasa. Nunca lo cosa, pero lo prueban a uno, porque ellos luchan con esas cosas, ¿verdad? Tanta, hermanos, cultura caída, pero de alguna forma el nombre de Dios es honrado en ellos y Dios los bendice, ¿verdad? Entonces, aquel que se deja guiar por Dios, Dios lo honra. Por eso dice, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Dios honró a David, ¿verdad? Dios honró a David. Qué bonito, porque solo en la presencia de Dios encontramos dirección. El verso 4 dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, ¿qué pasa? No temeré mal alguno, dice, porque tú estarás conmigo. Qué tremendo David, ¿verdad? Ese hombre, hermano, ¿cómo tuvo enemigos que lo buscaban para matarlo? En el Salmo 27 él habla de 3 tipos de enemigos que él tenía. Dice, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, dice, para comer mis carnes, ellos, dice, tropezaron y cayeron. O sea que David tenía malignos, que son demonios. Tenía angustiadores, imagínense, ¿verdad? Que son los enemigos del alma, aquellos que nos torturan para pecar, ¿verdad? Y tenía enemigos humanos, con 3 tipos de enemigos, decía, con demonios, luchaba con los enemigos del alma y luchaba con los enemigos, ¿verdad? Que quieren destruirlo a uno. Pero vemos ahí que él dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, dice, mal alguno. Porque David sabía que Dios era un protector para él. David sabía que él estaba blindado por el Señor. David sabía, hermanos, que quien estaba con él era el buen pastor y que él podía sostenerlo, ¿verdad? En cualquier tipo de peligro que él pudiera tener, Dios lo iba a cuidar. Por eso dice, tu vara y tu callado. Es que la vara era una vara, ¿verdad? Pero el callado era una vara con gancho. Me infundirán aliento, dice. O sea que el pastor, hermanos, cuando una oveja estaba en peligro, con el gancho ese la agarraba y la traía de regreso a su redil, ¿verdad? Porque la vara sirve para disciplinar, pero el callado sirve para proteger, la protegía. El pastor traía la vara y traía el collado. Entonces David sabía que Dios era su protector. Por eso él no tenía miedo al enemigo. David sabía que siempre Dios le iba a dar la victoria en cualquier lucha que él tuviera. Cada vez que David iba, hermanos, a pelear con un enemigo, consultaba a Dios. Y le decía, Señor, ¿quieres que vaya a pelear con ellos o, o no? Si tú me das la victoria, yo voy. Y David siempre, hermanos, aprendió a vencer esos 3 tipos de enemigos. Por eso la vara y el callado eran un símbolo de protección, ¿verdad? El andar por el valle de la sombra y de muerte. Es cuando pasamos por esos peligros, como dice Pablo, peligros de muerte, peligros de los judíos, peligros de los gentiles, peligros de esto, peligros de esto otro. De todos, dice, Dios me libró. Entonces vamos a pasar por peligros, ¿verdad? Somos contados, dice la Biblia, como ovejas de matadero. Pero ustedes no nos vamos a morir cuando el diablo diga, o cuando la enfermedad diga, nos vamos a morir cuando Dios diga. Por eso es que podemos vivir tranquilos, hermano. Hay gente que está tan preocupada por su futuro. A mí lo que menos me preocupa es el futuro, porque yo sé que mi futuro es mejor, ¿verdad? Que aún el presente que estoy viviendo. Eso es lo más maravilloso. Entonces, por esta razón debemos de
conocer a Dios como nuestro protector. El Señor dijo, porque no te dejaré ni te desampararé, Dios. O sea que Dios dio esa garantía. Por eso el Salmo 34:7 dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, dice, y los defiende. Qué bonito, ¿verdad? Y los defiende. Y por último, ahí en el verso 5 y 6, dice David, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Mire qué bonito adereza mesa. Dice. David está hablando de que Dios es el que suple mis necesidades. ¿Verdad? Cuando dice aderezas mesa, quiere decir que Dios prepara una mesa para alimentarte, para bendecirte, para protegerte, para darte paz, para darte gozo, para darte alegría. Aunque todos tus enemigos estén alrededor de ahí, la idea que da el salmista es que el Señor te va a preparar una mesa donde tú vas a disfrutar el descanso de Dios y que tus enemigos van a estar ahí angustiándote, pero no te pueden angustiar porque tú has aprendido, ¿verdad? Que Dios es el que suple todas tus necesidades. Dice que preparas una mesa para todo lo que necesitamos. En presencia, dice, de mis angustiadores. Hablando de los enemigos del alma. Que a veces nos sentimos, hermanos, con nuestras emociones hechos pedazos cuando recibimos una mala noticia, ¿verdad? Cuántas cosas. Cuando tenemos sentimientos, ¿verdad? Es que no sé, como dicen las personas cuando tienen ansiedad, es que no, el doctor me dijo que no tengo nada, pero no me siento bien, no puedo dormir, porque ese es uno de los problemas de la ansiedad, ¿verdad? Que no te deja dormir. Sin embargo, dice que David estaba en presencia de sus angustiadores. Es que David tenía 20 razones para no dormir por las noches. Sin embargo, él sabía que mientras él dormía, Dios lo cuidaba. Qué bonito, ¿verdad? Prepara mesa, dice, en presencia de mis angustiadores. O sea que David tenía muchos enemigos, hermano. Pero imagínense, qué precioso, ¿verdad? ¿Cómo aplicamos esto nosotros hoy en día? Este versículo. ¿Cuáles son los enemigos con los que nosotros luchamos? Yo no sé cuáles son los suyos, yo tengo los míos. Yo estoy bien convencido que tengo 3 tipos de enemigos como David. Están los demonios, están los enemigos de mi alma y están los enemigos, gente que lo odia a uno por ser cristiano, ¿verdad? También tenemos ese tipo de enemigos. Pero los enemigos pueden ser un mal carácter, puede ser un sentimiento de rechazo, puede ser un sentimiento de soledad. Hay gente que se siente sola. Son enemigos. Desesperación, desánimo, inseguridad, no sentirse amado, sentirse rechazado, miedo al futuro. Todos esos son angustiadores del alma, hermano, ¿verdad? Y a través de eso viene el desánimo, viene la ansiedad y luego viene el estrés. Porque ya cuando viene el estrés te mata, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que lidiar con todos esos enemigos. Entonces lo que Dios está diciendo es, estoy preparado, dice, para suplirte toda necesidad. Amén, hermano. Ese es tener a Dios como pastor. Estoy para ayudarte, para bendecirte, para suplir toda tu necesidad. Que tengas en medio de todas estas cosas que te afligen, que te prueban, que son enemigos de tu paz, son enemigos de tu descanso, son enemigos de tu alma. Y Dios dice, ahí, estoy ahí. Y después de eso dice David, unges mi cabeza con aceite. Qué bonito. ¿Qué hace la unción en un creyente ungido? ¿Cuáles son las características de un creyente ungido? Descansa en Dios. Amén. Tiene paz con él mismo. ¿Verdad? ¿Qué más hace la unción? Nos renueva. ¿Qué más hace la unción?
nos purifica. Por eso dice ahí el pasaje del verso 6. Dice, unges mi cabeza con aceite. Y luego dice, mi copa está, dice, ¿qué? Rebosando. ¿Qué quiere decir eso? Que nos da en abundancia. Amén. Que nos da en abundancia, que nos bendice en la abundancia. Él no es tacaño como nosotros, ¿verdad? Él nos provee, dice, en abundancia. Mi copa está rebosando, dice, abundantemente todos los días. En medio de las necesidades, hermano. ¿Verdad? En medio de las necesidades. En medio de los precios en alto. Su copa, dice, está rebosando. Mire, cuando usted vaya a la tienda, en vez de quejarse, ore antes de entrar a la tienda. Dígale, Señor, declaramos, ¿verdad? Que con este dinero que traemos va a ajustar para todo. Porque el que está ungido no se preocupa porque depende de Dios. Y descansa en Dios. Entonces, al ver de quejamos, ore, hermano. Como cuando vamos a visitar a alguien, yo siempre que voy a visitar a alguien con mi esposa, antes de entrar a la casa, oramos. Bueno, hermano, yo creo que es tiempo de cuando vayamos a la tienda, antes de entrar a la market, oremos. Que si su niño le pide una paleta, no porque no tenemos dinero, póngase a orar y usted va a tener una paleta también. ¿Verdad? Enseñémosle. Por eso dice ahí, mi copa, dice, está rebosando. Luego dice, ciertamente el bien y la misericordia de Jehová, dice, me seguirán. ¿Cuántos días? Todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová, dice, moraré por largos días. O sea que vamos a disfrutar a Dios, hermanos, por largos días. Mire qué maravilloso, ¿verdad? Porque el buen pastor dice su vida da por la oveja. Entonces, si Jesús no pastorea su vida, usted no puede decir, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Al contrario, va a decir, todo le hace falta. ¿Verdad? En lugares delicados dice, pastos, me pastoreará. Usted no puede decir eso si el Señor no es su pastor. Aunque ande por el valle de la sombra de muerte, si no tiene presencia de Dios, hermano, va a tener del diablo. ¿Verdad? Entonces, si verdaderamente queremos ser pastoreados por Él tiene que ser su pastor. Su pastor. Quien prepara todo lo que necesita. Quien prepara todo lo que Él ha prometido, Él lo proveerá. Amén. Por eso le puse, ¿quién es tu pastor? Para mí es el Señor. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor bendito, por enseñarnos este salmo maravilloso que ya lo conocemos, Señor. Pero cuando sabemos que tú eres mi pastor, Señor, le sacamos provecho, Padre. Porque este salmo nos enseña a rendirnos totalmente a ti. Este salmo nos enseña a obedecerte. Este salmo nos enseña, Señor amado, a depender al 100 de ti, oh Dios bendito. Y oramos, Señor, porque sabemos que en medio de tanta mala noticia, en medio de este mundo, Señor, que está lleno, Padre, hay respaldo bíblico donde tu palabra dice, no temáis, manada pequeña, porque a vosotros se nos ha sido dado el reino. Sabemos, Señor, que no dependemos de la bolsa de valores de este país porque está corrupta, está corrompida. No dependemos de los millonarios de este país, Señor. No dependemos, Padre, de welfare. No dependemos, Señor, de ninguna ayuda del gobierno. Nosotros dependemos, Padre, de la ayuda del cielo. Porque nuestro socorro viene de Jehová. Porque sabemos, Señor, que tú suplirás, dice tu palabra, todo lo que nos haga falta conforme a tus riquezas en gloria. Gracias, Señor, por ser nuestro pastor, Padre. Que cada día podamos, Señor, reconocer
Ese día está en tus manos, Señor, que lo vivamos bendecidos, protegidos, en gozo, en provisión y en todo lo que necesitemos, nuestra copa va a rebosar. Guárdanos en el hueco de tu mano, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Bueno, Dios me los bendiga ricamente, hermanos.